Hola a todos y bienvenidos al resumen de la semana de Tu Palabra Me Levanta. ¿Qué semana tan reveladora hemos tenido? Hemos viajado a través de dos capítulos fundamentales de Génesis, el capítulo 10 y el capítulo 11. Estos pasajes, aunque a veces pasados por alto, son cruciales para entender el origen de la diversidad de la humanidad y el constante desafío del orgullo humano contra la voluntad de Dios. Esta semana, hemos visto cómo Dios, después del diluvio, orquestó la repoblación del mundo a través de la familia de Noé, dando origen a todas las naciones. Pero también hemos sido testigos de cómo la humanidad, en su unidad, cayó en la trampa de la soberbia en la llanura de Sinar, intentando construir un monumento a sí misma en la famosa Torre de Babel. Hoy, vamos a consolidar todas estas verdades, leyendo los versículos completos y extrayendo lecciones poderosas para nuestra vida. Si estás listo para comprender mejor tu origen y la naturaleza de la soberbia humana, entonces vamos a ello. Comenzamos nuestra semana explorando un mapa genealógico que detalla cómo la promesa de Dios de llenar la tierra comenzó a cumplirse. Narrador. En nuestro video, ¿De dónde venimos?, el mapa secreto de las naciones y el legado de los hijos de Noé. Y en los shorts, el origen de las naciones, la familia de Noé se expande. Y Nimrod, el primer gran rebelde. Profundizamos en Génesis, capítulo 10. Este capítulo, a menudo llamado la Tabla de las Naciones, nos muestra el increíble diseño de Dios para la diversidad humana. Leamos ahora Génesis capítulo 10, del versículo 1 al 28. A medida que leamos, presta atención a cómo los hijos de Noé se convierten en los patriarcas de las grandes civilizaciones. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por tanto se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftujim, Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber, y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Heber, y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años, y engendró a Peleg, y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas.
Estas son las familias de los hijos de Noé por sus generaciones, en sus naciones. Y de estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Lo que aprendimos en Génesis 10 es monumental, la unidad fundamental de toda la humanidad. Cada persona, cada cultura, cada nación tiene sus raíces en la única familia que sobrevivió al diluvio. Los descendientes de Jafet poblaron el occidente, los de Cam se extendieron por África y el sur, con la figura ambiciosa de Nimrod, y los de Sem, de donde vendría el linaje de Abraham, se establecieron en Oriente. Este capítulo nos enseña que Dios planificó la diversidad cultural y geográfica, y que su promesa de repoblar la tierra es inquebrantable, incluso frente a la ambición humana. La unidad de la humanidad no duraría mucho tiempo antes de ser corrompida por el orgullo. Luego, en nuestro video, Alto al Orgullo, la Torre de Babel, el día que Dios dividió al mundo y nuestra lección de humildad. Y en los shorts, un solo idioma, un solo propósito. La Torre de Babel, un proyecto de orgullo humano. El descubrimiento divino. Dios desciende a Babel. Y la confusión de lenguas, el juicio de Dios en Babel. Exploramos el dramático relato de Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Leamos ahora esta crucial porción que nos revela el desafío humano y la respuesta divina. Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La Torre de Babel es un espejo de la condición humana. La unidad lingüística, un gran don, fue utilizada para un propósito egoísta. Hagámonos un nombre, y evitemos la dispersión ordenada por Dios. Querían seguridad y fama por sus propios medios, desafiando al Creador. Dios, en su soberanía, observó su orgullo y actuó. No con otro diluvio, sino con una confusión de lenguas que desmanteló su proyecto de raíz. Este acto fue un juicio al orgullo y una misericordia, forzándolos a cumplir el mandato de llenar la tierra. Babel nos enseña que el orgullo lleva a la confusión y que los planes humanos sin Dios están destinados al fracaso. Finalmente, cerramos la semana con un vistazo al siguiente gran capítulo en la historia de la salvación, viendo cómo de la dispersión de Babel, la línea de la promesa comienza a emerger. En nuestro short, una historia de dos hombres, el linaje de la fe, vimos la transición de la confusión global al comienzo de un linaje de promesa. Este pasaje, que es una genealogía, nos prepara para el llamado de Abraham. Leamos ahora los versículos de Génesis capítulo 11, del versículo 10 al 32, prestando especial atención a la introducción de la familia que cambiará la historia. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Heber. Y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años,
y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y engendró a Abrán, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abrán su hijo, y a Lot hijo de Harán hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abrán su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Este pasaje es un puente vital. Después de la dispersión de Babel, la narrativa bíblica se enfoca en un hombre, Abraham, quien será conocido como Abraham. La mención de que Sarai era estéril es un detalle clave, ya que subraya que la promesa de descendencia y la continuidad del linaje de la fe dependerían completamente de la intervención milagrosa de Dios. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la confusión y la desobediencia humana, Dios está tejiendo su plan de redención a través de individuos específicos, preparando el escenario para el gran pacto que vendrá. ¿Qué contrastes hemos visto esta semana? Desde la diversidad ordenada por Dios hasta la confusión generada por el orgullo humano. Aquí están las aplicaciones más importantes para nuestras vidas hoy. 1. La unidad y diversidad. Según el plan de Dios, Génesis 10 y 11 nos enseñan que Dios es el autor de la diversidad. La existencia de diferentes culturas y lenguas es parte de su plan. Debemos celebrar esta diversidad y buscar la unidad no en un orgullo colectivo, sino en el propósito que Dios tiene para toda la humanidad. La verdadera unidad no se impone, sino que se encuentra en la adoración al Creador. 2. El peligro constante del orgullo. La Torre de Babel es una advertencia eterna. Cada vez que intentamos construir nuestra propia seguridad, nuestra propia fama o nuestra propia autonomía sin Dios, estamos construyendo otra Babel. El orgullo nos lleva a desafiar a Dios, a la confusión y a la dispersión. Es un recordatorio de que debemos vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Él. 3. La fidelidad de Dios. Triunfa sobre la rebelión humana. A pesar de la desobediencia de Babel, el plan de Dios de llenar la tierra se cumplió. Inmediatamente después de este juicio, Dios ya está preparando el camino para el siguiente gran acto de su plan de redención a través de Abraham. Esto nos enseña que, aunque la humanidad falle una y otra vez, la soberanía y la fidelidad de Dios nunca se ven frustradas. Él siempre tiene un camino para llevar a cabo sus propósitos. Espero que este resumen de la semana 6 haya aclarado y profundizado tu comprensión de estos importantes pasajes de Génesis. La historia de las naciones y la Torre de Babel es un testimonio del carácter inmutable de Dios y de la persistente necesidad del hombre de someterse a su voluntad. ¿Cuál fue la lección más impactante para ti esta semana? ¿Cómo te desafía la historia de Babel en tu vida personal o en la sociedad actual? Déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría leer tus reflexiones. Si este video te ha gustado, por favor, dale me gusta,
Y suscríbete al canal de Tu Palabra Me Levanta si aún no lo has hecho. Y lo más importante, compártelo para que aquellos que necesitan entender el origen de nuestra diversidad y la importancia de la humildad. Con esta semana, cerramos un ciclo crucial en Génesis. La próxima semana, comenzaremos uno de los relatos más grandes y transformadores de toda la Biblia, el llamado de Abraham y el comienzo del pueblo de Dios. No te lo pierdas. Para finalizar, te invito a una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la sabiduría que encontramos en Génesis 10 y 11. Ayúdanos a reconocer la unidad fundamental de la humanidad y a celebrar la diversidad. Líbranos del orgullo, Señor, y enséñanos a construir nuestras vidas sobre tu propósito y tu voluntad. Que siempre busquemos tu nombre, no el nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima semana.